El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, que eso no suceda. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Apártate de mí, Satanás, tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Palabra del Señor. En el Santo Evangelio se nos perdonen nuestros delitos. En primer lugar, queridos hermanos, debemos una explicación de por qué está esta imagen tan bella y artesanal acá, Nuestra Señora de los Dolores. Nosotros adelantamos su novena porque la fiesta es en realidad el 15 de septiembre, pero esta es la imagen que va a presidir la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores en San Rafael, que es la finca donde están los chicos nuestros, los seminaristas que se han ido de acá a la nueva congregación, cuyo escudo tiene en el manto la Virgen. Y fue hecha, en primer lugar fue dibujada por Rolando, y después la mamá y todos los papás y mamás colaboraron, así que es obra artesanal. La cara y las manos también están hechas por un seminarista que se dedica un poco a la escultura. Y el padre Huela, que es el superior de allá, ha querido que nos acompañara, un poco por el dolor que me toca a mí en este momento, la prueba de la pérdida de mi madre, y también porque son muchos los chicos que han ido para allá, a esa congregación nueva, de la cual ellos son fundadores, y para que avente un poco las acechanzas del diablo, porque últimamente parece que andamos como Job. ¿Se acuerdan el libro de Job? El diablo le decía a Dios: tócale sus bienes, tócale sus hijos, y vas a ver cómo te maldice. Y primero murió mamá, después nos tiraron toda la obra parroquial con la topadora de acá de la empresa, tiraron todo lo que habíamos hecho, vamos a ver si ahora lo hacen de vuelta. Y ahora parece que un quirófano me está esperando, así que ya ven, como Job, a ver si uno se cansa un poco de Dios y le maldice, eso decía el diablo. Por eso un poco la Virgen está un poco para aventar eso. Y antes de terminar la misa le estamos haciendo la novena, la oración a la Virgen de los Dolores. Y ustedes también pídanle a ella, porque en todos nuestros dolores es ella justamente la que está al pie de nuestra cruz. Y ahí empieza el sermón de hoy. Fíjense, el Evangelio que se leyó es donde Jesús pronuncia las palabras más severas del Evangelio. Aquello: el que quiera seguirme, que cargue con su cruz. Y ahora Jesús le dice a los discípulos abiertamente que va a la cruz. Es el primer anuncio claro, y nos cuentan los mismos evangelistas que subiendo a Jerusalén él iba con apuro adelante, ellos lo tenían que seguir. Pero para entender bien este texto, es un misterio insondable, tenemos que pensar por qué poco antes, cuando Pedro lo confiesa: tú eres el Mesías, o cuando la gente que curaba, ¿no es cierto?, le reconocía como el Mesías, él mandaba callar silencio. ¿Por qué mandaba callar silencio antes y ahora lo dice claramente? Les mandó que no dijeran nada.
Fíjense, es porque la concepción que tenían muchos del Mesías era distinta, era una época como la nuestra. A veces decimos la misma palabra, pero el contenido de esa palabra no es el mismo, no es el mismo. Y por eso lo primero que hay que hacer ahora es la petición de principios. Hay que ponerse de acuerdo primero con el lenguaje, porque si no está pasando como en Babilonia, hablamos y no nos entendemos. ¿Ven? Entonces, la gente del pueblo, ¿qué dice la gente del pueblo? Uno dice que eres Elías, el otro Jeremías, o alguno de los profetas. Eso por un lado. Otros decían y esperaban aquel Mesías triunfante y victorioso, ¿cierto? Que de una sola mirada destruyera la Torre Antonia. Por eso se desengañan cuando entran en aquel burrito el Domingo de Ramos en Jerusalén. El Mesías tenía que quitar el imperialismo romano, ese de imponer a Jerusalén, ¿no es cierto?, al frente de todo el mundo, como sigue siendo hoy. Ese es el que va a ser el Mesías, más bien que religioso, un líder de tipo político, y ese va a ser el anticristo seguramente, ¿no es cierto?, seguramente, donde todos los pueblos se le van a su lugar y solo serán perseguidos aquellos que no tengan la señal de la bestia. Y por eso Jesús, fíjense, dadas las concepciones, cuando esa palabra Mesías sonaba en los oídos de aquella gente, podían interpretar todas estas cosas, y por eso Él les dice y les manda callar, silencio. ¿Por qué? Porque iba a ser más confusión todavía, lo iban a tomar por lo que Él no era. Pero ya cuando se precipitan los hechos, Él les dice claramente, y ahí comienza el Evangelio de hoy, que debía ir a sufrir a Jerusalén, sufrir mucho de parte del Sanedrín. Fíjese que Jesús no dice el Sanedrín, pero lo señala todo lo que lo componen, los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. No usa la palabra Sanedrín, pero dice todos los componentes, que debía ser condenado a muerte y después resucitar. Y de esto tenemos que sacar esta pregunta: ¿cómo reconocerle entonces? Primero manda callar, y entonces, ¿cómo podemos reconocer a Cristo? ¿Por qué antes guardó silencio y ahora lo dice claramente? Porque el reconocimiento de Cristo ha de ser un reconocimiento en la cruz y en el dolor. Es allí donde verdaderamente se ha de reconocer a Cristo, en la cruz. Justamente cuando sea elevado en alto, había dicho Él, atraeré todo hacia mí, en el madero. Así como Moisés elevó la serpiente en el desierto y todos los que miraban a esa serpiente quedaban curados, así del mismo modo habría que reconocerle en la cruz y en el dolor. Y lo mismo que al verdadero Cristo, claro, por supuesto hoy se lo quiere a Cristo, como diremos más adelante, pero no se quiere la cruz de Cristo. Se lo quiere a un Cristo sin cruz, a un Cristo, porque es fácil seguir a un Cristo triunfante, ¿no es cierto?, victorioso, pero seguir a un Cristo que va con la cruz y que está colgando del madero, de ese madero del cual decía el Antiguo Testamento, y lo sabían bien los apóstoles y los discípulos, maldito el que muera en el madero. Eso es un misterio insondable, y sin embargo es allí donde se lo va a reconocer. Por eso cuando ustedes vean que la gente habla de un Cristo, pero no habla de su cruz, es decir, habla del Tabor o habla de la resurrección y no habla del Calvario, cuidado, hay que ver qué concepción tiene de Cristo y por lo tanto del cristianismo y de la Iglesia. Es decir, la cruz es el signo más antiguo del cristiano y por eso se le ha de reconocer, y por eso se nos marcó con el crisma en la frente la señal de la cruz, y es la señal que aparecerá en el cielo cuando venga el Hijo del Hombre. Otro de los términos que es oscuro, que quiere decir Jesús cuando habla del Hijo del Hombre. Y él mezcla las dos cosas en ese título: el siervo sufriente de Isaías y al mismo tiempo el hombre triunfante que viene sobre las nubes de Daniel. ¿Ven? Entonces ese es el término misterioso. ¿Para qué? Para que los otros entendieran y corrigieran sus falsas concepciones. Y digo que así como a Cristo se lo debe reconocer en la cruz, y a la Iglesia en la cruz, la Iglesia siempre ha estado en cruz con los brazos extendidos, porque la Iglesia es Cristo, así al verdadero cristiano se lo ha de reconocer en el dolor. El reconocimiento
del verdadero cristiano. Por supuesto que de la cruz hemos hablado muchas veces. Y la cruz, porque todos tenemos cruces, grandes, pequeñas, visibles o invisibles. La cruz es una cosa que cuando nos toca nos horroriza. Podemos conocer esta palabra del Maestro, incluso podemos estudiar esa palabra, pero cuando toca el ala de la cruz, cuando cae sobre el hombro esa cruz, el primer sentimiento, ¿no es cierto?, es de horror, frente al dolor humano, frente al mismo pecado que es nuestra cruz a veces, ¿no es cierto? A lo sumo esa cruz se la tolera, que se tolera aquello que no se puede cambiar. ¿Qué voy a hacer? Y viene el distinto modo de sufrir, el resignar es el aceptar el dolor y unirlo a la cruz de Cristo. El resentir, o el que se resiente, es el que no entiende el sentido de ese dolor, entonces levanta el puño y se crispa contra Dios. ¿Ven? Entonces, al menos el que se resiente la tolera, y esto nos pasa a nosotros, que somos católicos, que somos cristianos, que sabemos, pero de todos modos cuando toca el dolor. Pero fíjense que Jesucristo pide no que se la tolere, pide que esa cruz se transforme en el único objeto de nuestro amor y de nuestra vida. Solo me gloriaré en la cruz de mi Señor Jesucristo, que es locura y que es escándalo. Y esto que les digo es curioso, ¿no es cierto? Pero si ustedes leen la vida de los santos, una buena vida, no la vida hecha por un devoto pío que proyecta en el santo sus defectos, ¿no es cierto? Sino hay vidas de santos hermosísimas. O si ustedes leen el proceso espiritual de un San Juan de la Cruz o de una Santa Teresa, van a ver como poco a poco, ¿no es cierto?, van amando esa cruz y van haciendo de esa cruz su único objeto. Yo citaba ayer a Santa Teresita de Lisieux, que muere a los 24 años, ¿no es cierto?, y dice aquella frase que es terrible: ya me es imposible todo sufrir, ya no puedo sufrir. Es decir, amaba tanto su cruz que era imposible sufrir. ¿Y cómo sufrió atrás de los muros de aquel Carmelo? ¿No es cierto? Nuestras mismas pasiones, nuestros sentimientos, nuestros afectos se rebelan contra esa cruz. Y sin embargo Jesucristo nos exige que esa cruz sea el objeto de nuestra vida, nuestra señal. Nos reconocerán por eso. El Hijo del Hombre, ¿no es cierto?, nos reconocerá cuando venga en su gloria por la señal que aparezca en el cielo. Los que se crucifiquen con Él, dice San Pablo, después resucitarán con Él. Lógicamente, todo se revela. Y en esto hay grados, ¿no es cierto? Algunos van penetrando más, otros menos. Vamos a ver por qué. Fíjense que la pregunta es esto: ¿por qué lo dice ahora tan claramente? ¿Por qué lo dice de un modo más claro? En primer lugar, decimos que ya el Señor y los apóstoles estaban sufriendo persecución. No se olviden que 2 veces Jesús tiene que huir. Entonces, esa es una razón de superficie, la más, si ustedes quieren, la más trivial. Les avisó a los discípulos porque ya se venía la tormenta, como el refusilo o el rayo o el trueno que anuncia la tormenta. Esto va a estallar. Esa es la razón más. Y van a Jerusalén, tiene que padecer allí, entonces les avisa. Es la razón más simple, si ustedes quieren. La segunda razón, en orden a nosotros, en orden a aquellos apóstoles, a aquellos discípulos, es que, como dijimos, es un misterio hondísimo y difícil de entender. Y así como es difícil de entender la gloria que el Señor nos tiene deparada, ¿no es cierto? San Pablo dice: se ha manifestado lo que somos, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos cuando le veamos cara a cara y tal cual es. ¿Qué podemos decir de la gloria? ¿Qué podemos decir del cielo nosotros con nuestras pobres palabras que están impregnadas de tiempo, si aquello es eternidad? Balbuceamos algunas cosas. El día pasado celebrábamos San Agustín y Santa Mónica, y dice que los últimos días, 4 días antes de que muriera su madre, ella estaba hablando de él, del cielo,
y le dijo: yo ya no tengo nada que hacer en la tierra, lo único que le pedí a Dios me lo ha concedido, que tú fueras su fiel servidor. Lo cuenta San Agustín en sus Confesiones. Y evidentemente a los 4 días Santa Mónica muere santamente, ¿ven? Muere rodeada de sus hijos y con plena conciencia, y fue porque es lógico la gloria. ¿Qué podemos decir cuando decimos gloria? Ni ojo vio, dice San Pablo, ni oído oyó, ni nadie se imagina lo que Dios tiene deparado para los que le aman. Y así como no podemos penetrar mucho en lo que es la gloria, tampoco, y esto es lo más difícil de entender, es la humillación. La humillación de Cristo y nuestras humillaciones, es decir, nuestras cruces. La humillación de la cruz. Él fue humillado y nuestra cruz de algún modo nos hace bajar nuestras crestas de gallo, ¿cierto? Porque quieran o no quieran, al final de la vida bajaremos la frente, ¿no es cierto? En el momento de nuestra muerte no hay cresta, ¿no es cierto?, que se engalle, todos bajaremos la cabeza al fin. Por eso, para entender la humildad y la humillación es que Jesús les anuncia también claramente su pasión, y la tenemos que entender nosotros. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, solo fíjense, la pasión de Cristo se manifiesta a los predilectos, y en la medida que ellos van penetrando, van configurándose con Cristo, van penetrando este misterio hondísimo, el misterio hondo de la cruz, lo que le contaba de la vida de los santos, Santa Teresita, Santa Teresa, todos los santos. Si se han distinguido en algo, es por el amor de la cruz. San Martín de Porres, ese santito que acá le llaman el santito de la escoba, muchas veces lo veían levitando en la iglesia, en un crucifijo grande como ese, con las manos puestas en la cruz y los pies en los pies del crucificado. Amor a la cruz que le tenía, ¿ven? Por eso, pero este es secreto solo para aquellos que quieren penetrar más, ¿ven? Hay distintos niveles. Muchos cristianos no entienden la cruz, otros la entienden un poquito más, y otros, los que van adelante, esos se van enamorando de la cruz, para que esa cruz, como dije antes, se haga el único objeto de nuestro amor y de nuestra vida. ¿Y para quién? Para todos, no solo para los curas y las monjas, cuidado. Llamando a las turbas, dice San Marcos, no lo dice San Mateo, les dijo: el que quiera seguirme, que tome su cruz y vaya detrás de mí. Ahora es curiosa la actitud de Pedro. Dice que cuando Pedro le escuchó, ahí estamos todos representados, el horror de Pedro por la cruz. Maestro, que eso no te suceda. Dice que lo llevó aparte, se creyó como mayorcito del Señor, como para darle consejos, y llevándolo aparte le dijo: que eso no te suceda, Señor. ¿Ven? La humillación de la cruz, ahí está, igualito que todos nosotros cuando viene la cruz. No te suceda. Y el mismo Señor que en la confesión de Cesarea, cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el mismo Señor que le dice: bienaventurado Simón, hijo de Juan, porque eso no fue ni la carne ni la sangre quien te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. En este momento, ¿qué le dice al pobre Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres, es decir, son de la carne y de la sangre. Fíjense, qué curioso. Aquello lo dijo por inspiración divina. Ahora el pobre Pedro, por amor a su maestro, comete esta imprudencia de ser el Satanás, es decir, de ser tentación. Por supuesto que la tentación, dice San Gregorio, no tocó el alma inmaculada de Cristo, pero esto nos tiene que hacer a nosotros sacar una o varias conclusiones. En la medida que rechazamos la cruz, somos carne y sangre, tus pensamientos son de los hombres. Y en la medida que la aceptamos, esa cruz, nos vamos haciendo Cristos, otros Cristos, pero en la misma medida. Si no, somos tentación y obstáculo. Y todo este cristianismo adulterado que incluso se predica quitando lo difícil que es la cruz, no es más sino que espíritu humano, no es espíritu divino. Ahí se debe reconocer el cristiano, el católico verdadero. Y más adelante, después que el pobre Pedro quedó como pollo mojado,
Dice que llamando a la multitud dijo la frase más severa que hay en el Evangelio. Y fíjense cómo la dice. La dice de un modo extraordinario, como un ruego. Pone, si ustedes quieren, el ruego o la condicional. El que quiera seguirme, ¿no es cierto?, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. El que quiera. El Crisóstomo se pregunta por qué dijo el que quiera. Dice, porque como es la frase más severa, nuestro corazón y nuestro espíritu se revela, ¿no es cierto?, y protesta contra la cruz. Entonces, el Señor, poniendo esa introducción, hace que nuestro corazón siga quieto y dulcemente se tome esa cruz y se lo siga. ¿Ven? Por eso pone, es lo más severo, lo más hermoso, si ustedes quieren, del Santo Evangelio. Después, por supuesto, sigue el texto: el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por mí la encontrará. Pues bien, este es el lema de Cristo, queridos míos. ¿Cómo andamos por casa con nuestras cruces? Os pregunto y me pregunto. ¿De verdad aceptamos esas cruces? ¿Seguimos al Maestro o todavía es niebla la cruz para nosotros? Es algo que es incapaz de penetrar el foco más profundo, ¿no es cierto?, o más potente. Nuestras cruces. Ningún santo ni ningún hombre ha evitado la cruz. La llevará, dice la imitación de Cristo, de gusto, o la llevará a su pesar, pero de todos modos la llevará. Lo que pasa, dice la misma imitación de Cristo, que el Señor tiene muchos amigos a la mesa, pero pocos a la misa, que es la cruz. Pocos amigos de la cruz tiene. Por eso digo, ¿cómo andamos por casa? Y esta es la primera reflexión que tenemos que sacar para nosotros. Nuestro amor a la cruz. Tomar esa cruz de cada día como la tomó el Maestro. Como manso cordero fue llevado al matadero, así lo vio Isaías, sin decir palabra, porque era necesario que se hiciera la voluntad del Padre. Y esa es la cruz, es nuestra única esperanza, no nos queda otra. Y por eso, si hoy tenemos la dolorosa acá, para terminar, recordar que siempre la Virgen está al pie de la cruz. Y qué dolor el de ella, hizo lo que pudo. Era su hijo el que colgaba del madero, era carne de su carne y sangre de su sangre. Y qué madre, cuando un hijo se le muere, no es capaz de hacer cualquier cosa para aliviarle el dolor, aunque sea mojarle los labios con un algodoncito. Y sin embargo la Virgen no tuvo ni la gracia que tuvo el soldado aquel que con la lanza le acercó agua a los labios del Maestro. Y sin embargo estuvo de pie, al pie de la cruz de su hijo. Y ella es madre de la Iglesia, es madre nuestra. Y por eso, si especialmente está al pie de la cruz del sacerdote, está al pie de la cruz de todo cristiano. Por eso, frente a la cruz hay que mirar a la Virgen. Muy bien dice el texto, estaba de pie, junto a la cruz del Señor estaba su madre. Los únicos ojos de consuelo que tenía el Maestro en su agonía, los de su madre, los del discípulo amado. Más lejos quizá, y en la bruma de sus labios, de sus ojos llorosos, ¿cierto?, vería a las santas mujeres que de más lejos le seguían. Por eso, frente a nuestras cruces acudimos a la Madre. Es ella la que nos va a hacer entender y penetrar este hondísimo misterio, que es el misterio de nuestra salvación. La segunda reflexión, entonces, ¿qué lugar ocupa, ya que la tenemos, la Virgen del Gran Duelo, como le llama Pemán, en nuestras vidas? Pero entender de una vez, pedirle al Señor que nos haga penetrar este misterio para de verdad ser sus testigos. Ser testigos de la crucifixión, de la pasión, de la muerte y de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esas gracias yo le pido para vosotros y para mí al Señor por intercesión de las manos, ¿no es cierto?, que son la omnipotencia suplicante, las manos dolorosas de nuestra amantísima Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús en la cruz expirando, vemos con fe y con amor, pues en ella del cielo va
en ella del cielo bajando, por nosotros sus